fondo el tablero de la hoja representaba el camino de Santiago, representa el camino de Santiago. Las ocas eran los lugares seguros, las encomiendas templarias donde tú te encontrabas seguro y podían facilitarte dinero, comida, ropa. Bueno, en el año de 2004 surge una noticia que da al traste con toda la historia de los templarios. ¿Qué ocurrió? Aparece el famoso pergamino de Chinon, un documento extraviado en los archivos secretos del Vaticano, lo descubre la historiadora Bárbara Freire. Eso se lleva al cotejo por distintos expertos y se llega a la conclusión de que ese pergamino firmado por el Papa en 1308 a partir de aquí surgen multitud de preguntas. ¿Por qué se les acusó de homosexualidad, de sodomía, de adoración de ídolos? En fin, toda una serie de acusaciones que llevaron a los templarios a la hoguera y a la disolución de la orden en el año 1312, a pesar de que el Papa los había exculpado en este famoso pergamino que ahora aparece y que desde luego nos deja perplejos sobre la historia de los templarios. El libro explica todas estas acusaciones de homosexualidad. Sabemos que se besaban en la boca, sabemos que se besaban en el plexo solar, prácticamente donde la espalda pierde su honesto nombre, pero todo aquello tenía una enorme simbología y un enorme significado muy alejado, enormemente alejado de lo que es esas acusaciones de sodomía y de homosexualidad. Todo eso se explica en la novela, todos sus ritos, los ritos de las iniciaciones, de los caballeros, de los maestros y sobre todo el mensaje que subyace oculto en ese juego tan maravilloso, ese tablero
que es el juego de la oca. Bueno, había un hilo conductor que viene desde el inicio de la orden, ¿eh? Allá en Jerusalén, ¿no? En el año 1118. Allí se dice que ellos durante 9 años, desde que se fundó la orden, a pesar de que querían proteger o se definían como protectores de todos los peregrinos que acudían a Jerusalén, durante 9 años no hicieron ese trabajo. Durante 9 años se dedicaron a excavar en el templo de Jerusalén. Les facilitaron todo lo que era la explanada del templo, les dieron lo que hoy conocemos como la cúpula del domo o el domo de la roca, y la mezquita de Al-Aqsa, y todo lo que era la explanada del templo. Allí donde estaba el domo de la roca, ese templo octogonal, allí pusieron la sede, su sede, y se pusieron a excavar durante 9 años en el templo. ¿Qué encontraron? No lo sabemos, pero sí sabemos que a su vuelta a Europa, comienza la construcción de las catedrales, comienza el gótico, se protege el Camino de Santiago, y vemos a lo largo del camino, que comienzan ellos a proteger, inventan la letra de cambio para que los peregrinos no tengan que llevar dinero encima, y tú entregabas el dinero en una encomienda templaria, te facilitaban una letra de cambio, y esa letra de cambio la llevabas a la siguiente encomienda y te facilitaban el dinero para ese día o para ese momento concreto, y te entregaban otra nueva letra con menos importe, descontando el dinero que te habían dado. Esto empezó a dar una gran seguridad al camino. Los asaltantes de caminos no podían asaltar a los peregrinos porque no llevaban dinero encima, llevaban un documento, y ese documento lo podían canjear en la siguiente encomienda templaria por dinero. En el fondo, el tablero de la oca representaba el Camino de Santiago, y representa el Camino de Santiago. Las ocas eran los lugares seguros, las encomiendas templarias donde tú te encontrabas seguro y podían facilitarte dinero, comida, ropa e incluso curarte de cualquier enfermedad en los hospitales del temple. Por todos estos motivos es por lo que me decidí a escribir el libro, a investigar, a recorrer el Camino de Santiago, a investigar en muchas iglesias templarias, en el propio juego de la oca, del que muchos ya hablaban, que era una representación del camino, para encontrar verdaderamente ese mensaje. Y esto es lo que me decidió a escribir el libro, primero a investigar, y luego a escribir el libro, una vez que encontré, digamos, algunas claves que aparentemente ocultas no estaban tan ocultas. Y creo que todos somos capaces de llegar a ellas a poco esfuerzo que le queramos poner. De esta manera empecé a escribir el libro, a desentrañar lo que era el propio tablero del juego y a irlo conectando con las distintas iglesias, catedrales, etcétera, que eran del temple y que venían a hablar del mismo juego. Por ejemplo, tenemos la Catedral de Reims, o la Catedral de Chartres, que pertenecen al Camino, en la parte francesa. Aquí encontraremos laberintos en la propia catedral. Todos sabemos que hay un laberinto en el juego. La casilla 42
es el laberinto. Y si caes en el laberinto, te obliga a retroceder 12 casillas. Del laberinto al 30. Todo esto tenía una simbología. Y es una simbología que viene de muy antiguo. Viene de... Si vamos al famoso laberinto del Minotauro, ahí ya de alguna manera nos empiezan a dar algunas claves. Cuando Teseo, gracias al hilo de Ariadna, entra en el laberinto a matar al Minotauro, todo eso tiene una simbología. Tiene algo que decirnos. El juego de la oca tiene ese laberinto. Y si no se supera o se cae en ese laberinto, te obliga a retroceder. Todo tiene un mensaje que si nos damos cuenta de lo que hay ahí oculto, encontraremos un mensaje muy bonito, muy antiguo y verdaderamente que trasciende a las religiones. Incluso es común a las tres grandes religiones, porque las tres grandes religiones tienen ese mensaje, pero trasciende a toda la humanidad, de alguna manera, porque ese es el mensaje de los antiguos griegos, es el mensaje de la religión judía, es el mensaje de la religión islámica y sin duda es el mensaje de Cristo. Ahí hay un compendio que está encriptado en el propio juego. Eunate merece un capítulo aparte, porque es una iglesia que no tiene nada que ver con el resto. Es una iglesia octogonal, igual que el Domo de la Roca en Jerusalén, la primera sede de los templarios. Tiene una serie de capiteles enigmáticos, donde existe un hombre con un tercer ojo en la frente, y hay una serie de capiteles que nos hacen pensar, a cualquiera que se acerque a esa iglesia se ve obligado a pensar que aquello nos quiere decir algo más, es un mensaje que quiere trascender. Al mismo tiempo tenemos un deambulatorio alrededor de la iglesia, como en las girolas, en las catedrales. Estos deambulatorios se hacían para ser recorridos. Igual que en el Islam se recorre, y en el Islam el movimiento del Tawaf hacen siete recorridos, 7 vueltas, porque alinea toda la línea de chakras del ser humano y tú te acercas al templo. Una vez que has dado esas 7 vueltas, te acercas con esas energías alineadas en el cuerpo y lógicamente tienes un mayor acercamiento, o se pretende tener un mayor acercamiento a Dios, ¿no? Toda esa arquitectura islámica, del octógono, de los deambulatorios, lo trasladaron los templarios, los maestros constructores, lo trasladaron a la arquitectura en Europa. Y por eso en muchas catedrales encontramos y en muchas iglesias encontramos ese octógono. Encontramos también los deambulatorios. En las catedrales están las girolas que están en la cabecera de la catedral, que sirven de deambulatorio. Lo que ocurre es que hoy día muchas están cortadas porque hay bancos por medio o hay obstáculos y no nos permiten hacer los giros. Los edificios están puestos generalmente en sitios donde hay fuerzas telúricas y el edificio amplifica esas fuerzas telúricas. Y el hecho de hacer el recorrido, como en el Tawaf, implica que hay una serie de energías que percibe el ser humano cuando entra en estos edificios.
los edificios o las iglesias no se hicieron para estar sentados, se hicieron para recorrerlas y para que tú percibieras esas energías que vienen desde los mundos interestelares y que se están concentradas en ese edificio y para que de alguna manera sientas una mayor elevación espiritual. Bien, elegí el reinado de Sancho el Fuerte de Navarra, primero porque era una zona puramente templaria. Él había sido educado con los templarios, su padre ya le había dado distintos terrenos a la orden, y incluso su abuelo García Remírez también, por ejemplo, les había dado Puente la Reina, donde tenían una de las sedes más importantes de toda aquella zona, ¿no? El reinado de Sancho el Fuerte me permitía dos cosas. Primero, es un momento de la historia de España verdaderamente fabuloso, porque primero, Sancho el Fuerte era íntimo amigo de los almohades. Prácticamente estuvo a punto de casarse con la hermana del califa An-Nasir. Pasó más de 2 años en África. Durante esos 2 años el reino fue atacado por Castilla y por Aragón y perdió casi la mitad de su territorio, lo que hoy llamamos el País Vasco. Perdió Vitoria, que fue asediada durante 8 meses por Alfonso VIII, perdió San Sebastián, perdió Fuenterrabía, perdió toda la montaña alavesa, parte de Vizcaya, en fin, todo lo que hoy llamamos el País Vasco y lo que es más importante, San Sebastián y Fuenterrabía y la salida al mar. Eso fue verdaderamente un golpe tremendo para Navarra. Todo el País Vasco pasa a Castilla y se echan en brazos de Castilla, mientras mientras Sancho el Fuerte estaba con An-Nasir en África guerreando y viviendo un gran romance con su hermana. La cruzada comienza y el obispo de Narbona, Arnaldo Amalric, por mandato del Papa, le ordena sumarse a la cruzada a pesar de la amistad que tenían, y si no es así, se le iba a castigar con la excomunión. Sancho el Fuerte no tiene otro remedio, no quiere enfrentarse con el Papa bajo ningún concepto, y al menos, aunque llega tarde, solamente con 200 caballeros, se une a la cruzada porque no le queda otro remedio para luchar contra su gran amigo An-Nasir. Me parece es un momento de la historia de España muy importante que nos dice varias cosas. Primero, el concepto de reconquista que nos ha quedado no es tal. Había muchos reinos que eran amigos de los almohades. Eso de que la reconquista todos a una como en Fuenteovejuna, eso no es verdad. Había unos reinos que eran amigos de los árabes, otros que no lo eran, y de alguna manera fue la Iglesia, con todo su poder, la que armó de alguna manera la cruzada y puso de acuerdo a todos los reinos cristianos de la península, que no todos eran enemigos de los almohades. Quería contar lo que era la batalla de las Navas de Tolosa, pero quería contarla en su integridad, de principio a fin, desde que salen las tropas de Toledo hasta que acabaron en Úbeda y asaltaron Úbeda. ¿Y qué ocurrió en todos esos días que van desde casi finales de junio o mediados de junio
en la novena de Pentecostés hasta prácticamente el 25 de julio, o sea, casi un mes de contienda, y que no es la batalla que únicamente es un solo día, que son el 16 de julio, ¿no? El lunes famoso de las Navas. Y quería contar además algo muy importante que ocurrió después de la batalla y que es todo lo relacionado, qué ocurría primero con los cautivos, qué ocurría con los cautivos, explicar bien todo ese juego con los cautivos, cuando caían presos, si pasaban a la esclavitud, en fin, de todo eso trata la novela, y sobre todo quería contar de una forma muy detallada, pero muy ágil, cómo fue la batalla, cuáles fueron las estrategias, qué estrategia se impuso definitivamente sobre la otra, y que se viera la batalla desde los dos bandos. Eso era muy importante para que pudiéramos vivir auténticamente qué ocurrió y cómo fue la batalla campal más grande que ha habido en campo abierto en la historia. Bueno, la novela comienza con el protagonista haciendo el Camino de Santiago junto a San Francisco de Asís, que lo hizo en el año 1213, y luego retorna a cuando Rodrigo, el protagonista, es armado caballero en la ermita de Unate, en Navarra. Allí es donde empieza empieza toda la historia, que va avanzando. Él se tiene que ir a la batalla, al ser caballero templario se tiene que ir a la batalla con los ejércitos de Sancho el Fuerte, y comienza todo un recorrido en Toledo, en la Escuela de Traductores, conoce a distintos rabinos también, conoce a Marcos del Toledo, que había traducido el Corán, y todos ellos le van dando claves para encontrar ese mensaje que hemos dicho que está encriptado dentro del juego de la Oca, y que poco a poco lo irá descubriendo. Se irá descubriendo a lo largo de la novela cuál es ese mensaje, que es un mensaje que evidentemente trasciende a toda la humanidad, es común a todas las religiones e importa a todos los seres humanos. Lo que más ha gustado de la novela, las personas que lo han leído me dicen que son las escenas de amor. Las escenas de amor que vive Rodrigo en Ávila y en Toledo con Salomé, con la judía Salomé. También la batalla, muchos me han dicho que les ha encantado la batalla, que la han vivido desde el primer momento y que han vivido desde los dos bandos, han vivido la batalla desde los dos bandos, cómo iban sucediendo cada uno de los acontecimientos que iban ocurriendo. Y me hacen mucho hincapié en el final, que el final es magnífico, es verdaderamente un final, alguno me ha dicho que era un final de 10, y que donde encuentras ese mensaje que hemos dicho que está encriptado, y queda un hilo del que tirar para que venga probablemente un segundo libro y quién sabe si alguno más.